Bueno, ya hemos visto la cinemática de una partícula, que es el estudio del movimiento. Eh, pero el movimiento en general se debe, en muchas ocasiones, la mayoría, a la acción de alguna fuerza. Entonces, la relación entre las fuerzas y el movimiento es lo que estudia la cinética. Entonces, vamos a estudiar la cinética, que es la relación básicamente entre las fuerzas y aceleraciones, y que está basada en la segunda ley del movimiento de Newton, que dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de dicha resultante y en la dirección de la misma. Bueno, desde luego dice cuando no es cero. Bueno, si es cero también aplica, porque entonces la aceleración es cero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una partícula sobre la cual actúa una fuerza F1, la aceleración que va a tener la partícula va a tener la misma dirección que la fuerza y va a tener una magnitud que va a ser proporcional a F1. De manera que si yo tengo esa misma partícula sometida a una fuerza F2 en otra dirección y con otra magnitud, la aceleración también tendrá esta dirección. Y si la fuerza está aplicada en otra dirección, también la aceleración tendrá la dirección de la fuerza resultante. Como son proporcionales, entonces tenemos que la magnitud de F1 entre la magnitud de A1 debe de ser igual a la magnitud de F2 entre A2 y la magnitud de FA3 entre la magnitud de A3 y debe de ser constante. Bueno, a esa constante que relaciona la fuerza con la aceleración, la magnitud de la fuerza con la magnitud de la aceleración, se le denomina la masa de la partícula. ¿Sí? De manera que el vector fuerza resultante es igual a la masa por el vector aceleración. Desde luego, la fuerza resultante la podemos expresar así, ¿no? Como la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Aceleración nada más hay una, pero pueden haber muchas fuerzas, ¿no? Desde luego, la aceleración puede tener componentes, pero estamos hablando de que hay un vector aceleración que multiplicado por la masa nos da la resultante de las fuerzas, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Y de esta definición podemos derivar un concepto que es muy importante y que nos sirve para resolver muchos problemas, que es el concepto de cantidad de movimiento de una partícula. En algunas ocasiones se llama cantidad de movimiento, en otras cantidad de movimiento lineal, en otras ocasiones se le llama ímpetu, es el mismo concepto. Y se basa en que, bueno, la resultante de fuerzas es igual a la masa por la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa estamos suponiendo que es constante con el tiempo, la podemos meter dentro de la derivada con respecto al tiempo, y a este parámetro, que es la masa por el vector velocidad, es lo que conocemos como la cantidad de movimiento de la partícula, o cantidad de movimiento lineal, o ímpetu de la partícula. ¿Cómo sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria? Pues entonces la cantidad de movimiento también siempre va a ser tangente a la trayectoria, es un vector tangente a la trayectoria, fíjense que la cantidad de movimiento es un vector, siempre es tangente a la trayectoria y cuya magnitud es la masa por la magnitud de la velocidad de la partícula. También podemos refrasear la segunda ley de Newton entonces como que la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la razón del cambio, o la derivada con respecto al tiempo, el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Bueno, esa es la formulación original de la segunda ley de Newton. De hecho, si la masa dependiera del tiempo, es decir, un sistema donde se va perdiendo masa, pues entonces la masa no podría salir de esta derivada, sino que tendría que hacerse la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero en general, por lo menos en los sistemas que estamos, que son el alcance de este curso, vamos a considerar que la masa es constante. Entonces, esto se le conoce como las ecuaciones de equilibrio dinámico. Pero nosotros hemos estudiado estática. ¿Podemos utilizar la estática o las ecuaciones del equilibrio estático para, para resolver o plantear un problema dinámico, es decir, que se está moviendo el sistema? Pues sí, simplemente lo que podemos decir es restamos ambos lados de la igualdad
A ambos lados de la igualdad le restamos la masa por la aceleración y obtenemos esta ecuación. Si yo a este término digo que es un vector de inercia o fuerza inercial, lo defino así, ¿sí? Entonces sería como una fuerza virtual, que no existe, pero la defino. ¿Para qué? Para tener entonces una ecuación de equilibrio estático. Fíjense que esto no es más que una ecuación de equilibrio estático. Entonces, si yo sé estática, como deberían de saber ustedes, pues entonces ya podemos resolver el problema dinámico, ¿sí? Entonces, la resultante de las fuerzas más la fuerza inercial debe de ser igual a cero, donde la fuerza inercial es el negativo de la masa por el vector aceleración. Y entonces tenemos un equilibrio estático donde podemos decir que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a cero, la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a cero, la suma de fuerzas en Z también debería ser igual a cero, pero en esta suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y se debe de incluir el vector de inercia o la fuerza inercial. Entonces vean aquí una esquemita, yo tengo una partícula donde tenemos esta fuerza y estamos teniendo una aceleración hacia allá. ¿Sí? Bueno, si yo sustituyo la aceleración, digo, no, mi partícula no se está moviendo, simplemente eso es equivalente a tener una fuerza en la dirección opuesta a la aceleración y cuya magnitud es la masa por la aceleración. Entonces yo puedo decir que este sistema es un sistema que debe de estar en equilibrio estático. Y así es como vamos a resolver los problemas cinéticos, los problemas dinámicos.